¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos jueves 17 de marzo del 2022. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Compañeros, saludos. Qué bueno que nos acompañen hoy. Carito, hay problemas en la Asamblea, hay algunas leyes importantes que se están ya debatiendo, hay algunas resoluciones. Coméntanos por favor al respecto. Así es, ¿qué tal, Vera? Compañeros y amigos televidentes, pues hoy les traigo temas políticos y es que hay actividad en la Asamblea Nacional. Vamos a ver cuál es el escenario que se plantea frente al veto parcial de la ley del aborto por violación y también se espera que hoy se apruebe el informe para segundo debate del proyecto de ley de inversiones. De esto estaremos hablando más adelante. Por supuesto. Darío Javier, muy buenos días y también estamos preocupados un poco todos, ¿no? Por este tema de la nueva variante del COVID-19. ¿Cuáles son las últimas novedades en cuanto a este tema de salud? Así es, el Ministerio de Salud Pública confirmó que en Guayaquil se ha reportado ya los 5 primeros casos del sublinaje de la variante BA.2 de la variante Omicron. Esta se cree que es más contagiosa, pero menos letal que sus versiones anteriores. Esto y más les contaremos en el desarrollo de nuestro noticiero. Byron, Caro, Vero, buenos días. Correcto. Byron, ¿a quién tendremos hoy? Verónica, hola, ¿cómo están amigos televidentes? Bienvenidos, gracias. Así es. Hoy trataremos primero el tema de el veto parcial del presidente con el abogado Roberto Calderón. Es un penalista experto en estos temas que nos dará luces para poder entender un poco estos temas jurídicos sobre los 30 días que tiene la Asamblea para hacer los cambios respectivos, pero también estará con nosotros el representante de la FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas. Hay preocupación en el mundo por la crisis de materias primas que impacta en el consumo de los alimentos en todo el mundo y Ecuador no es la excepción. Correcto, importante y variada información la que vamos a compartir con ustedes, amigos televidentes. Hacemos enseguida un recuento de los titulares para esta jornada. Reacciones al veto presidencial a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La Asamblea tiene 30 días para allanarse o ratificarse en su texto original. Asamblea Nacional tiene listo el informe para el segundo debate de la ley de inversiones, que tiene plazo hasta el 24 de marzo para ser aprobado como económico urgente. Nuevo proceso de recalendarización para la revisión matricular en Quito, tras resolución del Consejo Metropolitano. En el legislativo se analizan posturas tras el veto parcial a la ley del aborto en casos exclusivos de violación enviada por parte del Ejecutivo. Los legisladores anticipan que no existen los votos para ratificarse en la norma aprobada en el Parlamento. Hay sectores, sin embargo, que plantean acudir ante la Corte Constitucional. Así que coméntanos, Carolina, si es que esto es posible. Así es posible y primero hay que decirlo, ha llamado la atención muchísimo de los legisladores el hecho de que 61 de los 63 artículos que contiene esta ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación hayan sido observados por el Ejecutivo. Justamente, como se ha destacado, uno de los aspectos que más preocupa es el hecho de que se haya ajustado el plazo para la interrupción del embarazo a 12 semanas en general, tanto para las mujeres en zonas rurales como también para las zonas urbanas, cuando en la ley que planteaba la Asamblea se hace una diferenciación y se ha mencionado que esto es justamente por las condiciones sociales y geográficas que existen. Además de eso, también los requisitos. Esto llama muchísimo la atención, además que también recordemos que para cuando se hizo la aprobación de esta ley, solamente hubo 75 votos. Ahora, para allanarse al Ejecutivo se necesitarán 70, pero para ratificarse ya aprobado por la Asamblea serán 92 los votos, que evidentemente han dicho dentro del Parlamento no existirán. Ahora, ¿cuál es el escenario? Es que esto pase, como se allane, pero dentro de la Corte Constitucional, que ha sido quien ha emitido en una primera instancia su señalamiento sobre esta ley, puedan acudir para determinar si existe o no constitucionalidad de lo planteado por el Ejecutivo. Esto es lo que se ha dicho dentro de las bancadas y es el escenario que ahorita se está planteando. La Asamblea tiene 30 días para poder tramitar este veto parcial que ha emitido el Ejecutivo a la ley del aborto por violación.
Así es, hay que tomar en cuenta que el presidente en el veto que acaba de señalar Carolina ha objetado o ha señalado que esto no está en función o apegado a lo que ha señalado principalmente la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la objeción número 22, el presidente de la República hace mención a que, tres observaciones, a que debería haber una denuncia por parte de las mujeres violadas. Segundo, debería haber una declaración juramentada. Y tercero, que el médico tratante certifique que en verdad fue producto de una violación. Se vuelve un poco complejo en el camino el desarrollo de este tema. Y precisamente allí está un poco la crítica de los sectores feministas, sobre todo de aquellos sectores que están, digamos, en contra o en desacuerdo con lo que el presidente de la República ha hecho en este veto, porque dicen que eso es humillar a la víctima, victimizar o revictimizar a una mujer que pasa por una situación tan compleja, de que un médico certifique, un abogado notarice, es decir, además del costo, porque nada de eso es gratis, un abogado no va a ser un escrito para presentar ante autoridad competente ese tema. Entonces, sí, es por allí donde los grupos feministas que están a favor de esta interrupción del embarazo dicen que el presidente está siendo victimario, entre comillas, con las mujeres que están pasando por este proceso, si es que se aprueba la reforma planteada por el Ejecutivo. Hay casos inclusive de niñas que tienen que ser de alguna manera, digamos, soportadas, ¿no?, por sus padres o representantes. Entonces veamos que una denuncia por parte de un padre de familia debe ser una situación realmente muy complicada, ¿no?, muy dolorosa, muy humillante, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que el proceso para poder dar esta certificación que se está solicitando es bastante engorroso, por no decirlo menos, ¿no? Así es, bueno, los requisitos de esto es lo que se critica mucho, el cómo se va a ejecutar ya una vez que, si es que de entrar en vigencia la ley también, pero bueno, finalmente, como se menciona de los expertos, dirán, y Byron justamente podrás preguntar, ¿cómo será que en última instancia es la Corte Constitucional la que tendrá que determinar la procedencia o no? Como decimos, dentro de la legislatura hay tantas voces que están a favor, que han visto como bueno el tema del Ejecutivo, porque dicen que, de hecho, la ley, como se aprobó dentro de la Asamblea, tampoco ponía y establecía los señalamientos correctos para los procedimientos. Estas son algunas de las reacciones que nosotros hemos recogido dentro del Parlamento y hemos preparado un reportaje. Veamos. 61 de los 63 artículos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación fueron observados por el presidente de la República en el veto parcial enviado a la Asamblea. A mí sí me llama mucho la atención este veto. Yo hubiera esperado que sea un veto total. Entre los aspectos que más destacan y que son cuestionados está la reducción de los plazos para la interrupción del embarazo a 12 semanas, cuando la norma aprobada en la legislatura estipula 16 y 18 semanas. Lo único que estaríamos haciendo es incorporar limitantes y barreras. Por el contrario, hay quienes rescatan esta observación, pues dicen que tiene sentido. Que el plazo que ha presentado el presidente de la República es el plazo razonable aceptado por la OMC, y me parece muy bien que aplicando un criterio de igualdad sea el que tenga que finalmente imperar. Pero el cuerpo de la mujer es uno solo, en la concepción de la vida es uno solo. La Asamblea tiene 30 días para tramitar el veto parcial. Aquí se plantean dos escenarios: allanarse a lo observado por el presidente o ratificarse en lo que ya se aprobó en la Asamblea. Esto, dicen, sería muy complicado, pues no habría los votos suficientes. Esperemos que los asambleístas tengan la capacidad de entender lo que este veto incorpora en el proyecto de ley. Si es que la Asamblea persiste en negar el veto, yo no voy a estar con esa mayoría. Este es un tema de libertad de conciencia en el bloque. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y como mencionamos, la Asamblea Nacional tiene 30 días que ya tendrá que correr el plazo cuando llegue este documento al Pleno, que decimos, hasta el día de ayer el veto todavía no estaba en el Parlamento. Pero ahora, algo de última hora, y no sé ustedes, compañeros, si sintieron un temblor que se produjo un poco antes de las 7 de la mañana, un sismo de magnitud 2.8 con una profundidad de 4.82 a 11 kilómetros de Quito, en Pichincha. Nosotros no sentimos de aquí, ¿no? Ustedes han sentido ese sismo, no sé, pueden comentar en nuestras redes sociales. Las redes, así es. Pueden comentar en nuestras redes sociales, nosotros estamos aquí en el estudio, no sentimos. Bueno, dicen los expertos, los geólogos, que es mejor que haya estos sismos pequeños, casi imperceptibles, porque va, digamos, desfogando. La naturaleza también se estresa y necesita desfogar para que no venga un gran terremoto. Así que, bueno, más allá de la anécdota, sí, efectivamente, estos pequeños temblores.
No lo que pasó en Japón ayer, que hubo un terremoto de 7.8 más o menos allí en Fukushima, donde se dio un terremoto hace unos 12 años. Claro, eso es otra cosa. No, pero mejor, por eso digo, mejor que hayan estos temblores chiquitos, así que no se asuste, pero solamente era para informarle. Muy bien. Ahora les contamos, amigos, que la Comisión de Desarrollo Económico afina detalles para el informe para segundo debate del proyecto de ley de inversiones. Esta es otra ley también muy importante que se está trabajando en la Asamblea. El documento sería votado precisamente esta mañana. Sí, así es, Darío. Así es. Este es el último día de la jornada que tiene plazo la Comisión de Desarrollo Económico para presentar el primer borrador o el informe hacia la Asamblea Nacional para que el Pleno de la Asamblea pueda tratarlo. Pero hasta llegar aquí han tenido varios contratiempos y precisamente en el desarrollo del informe han hecho alrededor de 300 propuestas de varias bancadas alrededor del interior de la Asamblea Nacional. El presidente de esta comisión ha recogido cada una de ellas. Sin embargo, ninguna de las partes está totalmente conforme con el producto final. He escuchado a Daniel Noboa Sin, que es el presidente de esta comisión, de un partido independiente de la provincia de Santa Elena, decir e insistir que no hay consensos, pero que lamenta que un sector de la oposición, que corresponden efectivamente al socialcristianismo y al correísmo, decir que se va a privatizar, que es una ley privatizadora. Entonces, va a haber dos informes, el de mayoría, que realmente, no sé si sea mayoría, porque está Noboa Sin, está Vilma Andrade, está Francisco Jiménez y está Natalia Arias. Y en el otro están, bueno, hay un voto independiente que sería la de Vilma Andrade. Que se va a abstener. Así es. Y los tres votos del correísmo que dicen que va a ser una ley privatizadora. Pues bien, dicen los expertos que allí hay evidentemente un lineamiento, lo dijo Noboa ayer en algunas intervenciones, más un lineamiento ideológico que técnico. Justamente el tema de que se califica como ley privatizadora fue algo de lo que más sonó en el primer debate que se dio el pasado domingo. Sin embargo, hay que decirlo, va a haber no 2 informes, sino 3. Ayer se anunció ya el independiente Vinuesa presentó ya por su parte un informe de minoría y el Partido Social Cristiano tiene listo otro, pero ha dicho, si es que hoy se determina que no se recoge las observaciones que ellos han hecho ahora a través de la nueva asambleísta Elina Narváez, que es en reemplazo de la asambleísta Ron, ellos irán con su propio informe de minorías. Ahora, lo anecdótico de esto, que también lo dijo ayer uno de los asambleístas de la comisión, es que el señor Vinuesa, se había adelantado, porque dicen, porque así es el procedimiento parlamentario, tú no puedes emitir un informe de minoría si ni siquiera existe el de mayoría. Entonces, ¿a qué usted se adelanta si no va a escuchar la propuesta de la contraparte? Entonces, ahí se nota, y es por eso que decía Noboa Sin, aquí hay un tema ideológico más que técnico. Y lo curioso es que también Esteban Torres del Partido Social Cristiano ha mencionado que van a proponer un segundo informe, que lo acaba de decir Caro, alternativo. Con la visión propia de cómo sería la ley desde los socialcristianos. Así es, justamente porque, a ver, el Partido Social Cristiano ha dicho que ellos rescatan muchos aspectos de la ley, que les parece que son buenos, que son correctos, pero en otros difieren. Y justamente hay nudos críticos. Uno de ellos, como ya lo hemos dicho, es el tema de la privatización, pero también en el mercado de valores y cómo se va a regular es otro de los aspectos. Dentro de la comisión, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Hemos recogido varias de las declaraciones del asambleísta Francisco Jiménez y también de Vilma Andrade. Escuchemos. Mucho se ha enfocado en el tema del mercado extrabursátil, es decir, en el libro tercero, que se pone quizás un poco de complicaciones o riesgos, sobre todo cuando se le pone dentro del mercado extrabursátil al sector público. Eso no nos parece coherente, creo que hay que blindar más bien al sector público, porque ustedes saben, el extrabursátil no tiene reglas, ¿no? Hemos tenido observaciones de las 5 bancadas, muchas de ellas se han incluido, muchas de ellas, como por ejemplo el principio de la no privatización, que está establecido en el artículo 6 del proyecto, en el inciso final. Otras se están analizando, hasta el momento seguimos analizando algunas disposiciones. Esta no es una discusión en la que alguien tiene el sartén por el mango. Bien, y este tema del mercado bursátil, que es un poco también donde están los nudos críticos. Hace algunas semanas la semana antepasada realmente conversamos con el presidente de la Cámara de Valores de Guayaquil y él me decía que el mercado bursátil se autorregula con la ley de valores.
Y la intervención del Estado, efectivamente, a través de una intendencia, podría de alguna otra manera generar cierto nerviosismo en los inversionistas. Entonces, efectivamente, allí, por ejemplo, desde el lado o del punto de vista de quienes están en el mercado de valores, de las bolsas de valores, efectivamente, mientras menos regulación exista es mejor, porque es un negocio entre privados con privados. El Estado lo que es un ente regulador y lo hace a través de la Superintendencia de Compañías o la de bancos. Entonces parece que por ahí la idea del gobierno de fusionar las bolsas, la de Quito y Guayaquil, y tener una sola estructura institucional, no sería tan bien visto, por lo tanto tal vez ahí no habría votos. Es que justamente, bueno, cuando se presentó esta ley en Carondelet mencionaban que la idea de fusionar las bolsas era como para recoger modelos que se da en el extranjero y poder traerlo acá, ¿no? De hecho, mucho de lo que contiene la ley son en base a modelos que han tenido éxito según lo que se ha mencionado en el gobierno. El ministro Julio José Prado, que estuvo aquí también, cuando le preguntamos de este tema, dijo es que para nosotros ingresar al mercado de México con el acuerdo comercial y posteriormente Alianza del Pacífico tenemos que tener la misma estructura bursátil que tiene Chile y los demás países, que es una bolsa única, que es un poco la lógica. Bueno. A propósito de estos temas internacionales, el precio del petróleo ha vuelto a bajar para tranquilidad de muchos. Allí está a $99.30 el WTI, que como ustedes saben es el crudo de referencia para el Ecuador. Para quienes no saben, WTI es West Texas Intermediate, que es el referente para Ecuador. El otro es el crudo del Mar del Norte, también conocido como crudo Brent, pero ese no tiene ninguna influencia contra nuestro petróleo, que está en 102,64. A estos 99,30 hay que reducirle los $9. ¿Y por qué? Esto hay que explicarle también a los televidentes. Nuestro crudo es de 23, 24 grados API. ¿Qué significa eso? Que es muy pesado, es como que fuera una brea, es como una gelatina. Mientras más líquido el petróleo, más fácil de refinar y más barato. Como nuestro petróleo es muy denso, nos castigan. Entonces, de estos 99 vamos a recibir 90. Entonces, por eso es que el presidente insiste en que no se pueden financiar proyectos de ley con precios extraordinarios del petróleo, porque sucede lo que sucede. Hace una semana estaba en 115, más o menos. Hoy está en 99. Ha tenido un descenso considerable. Y efectivamente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió a los excedentes petroleros y afirmó que para el cálculo no se debe tomar como referencia el WTI, sino precisamente el crudo de Oriente, como nos comentaba Byron, cuyo castigo aproximado es de $10. Veamos la nota. Muchos toman como referencia el WTI. Lo que tenemos que tomar como referencia es el crudo Oriente ecuatoriano, que tiene un castigo de aproximadamente $10. Es decir, cuando ustedes vean un precio de WTI de 100, 110, el precio real del crudo ecuatoriano es 90 o 100, dependiendo del precio del WTI. Luego, estos ingresos petroleros hay que repartirlos con los gobiernos autónomos descentralizados, con la Amazonía para cumplir con la ley amazónica, y luego le queda una cantidad de recursos para el gobierno central. Estos ingresos a un precio de crudo Oriente promedio de $90, más o menos representan ingresos adicionales de $1.500 millones en este año, si es que se mantiene el precio alto. Y esto tiene un impacto también porque nosotros, como Ecuador, el gobierno tiene que comprar combustibles para la distribución local. Como ya ven, la super está en 3,98, en Europa está más de 4 euros el litro, no el galón, el litro. Y en Estados Unidos igual, casi $5. Cuando baja el precio del petróleo, baja también el costo del combustible que compramos. Por lo tanto, el gobierno va a gastar menos en el subsidio de los combustibles. Es un poco para cerrar simplemente. Así que es buena noticia que baje un poco, que se estabilice, porque cuando está muy alto también tiene consecuencias negativas para Ecuador. Y hay que decir también por qué está ocurriendo esto, y es que hay varios factores que considerar. Por ejemplo, uno de ellos es el avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. También otro de los aspectos son el acercamiento que ha tenido Estados Unidos con Irán, que tiene desde 2018 primero desde 2015 y 2018 una sanción que no podían vender ellos su petróleo, pero con este acercamiento, con la falta de petróleo ruso,
se está viendo la posibilidad. Entonces se incrementa también este factor de que Irán puede convertirse en el nuevo protagonista de del crudo para la exportación, y entonces eso te dice que el petróleo va a seguir bajando. Evidentemente el precio del petróleo no se va a mantener en el precio que está ahora, sino que va a seguir bajando. Y hay un tema adicional, simplemente 30 segundos. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también pidió a sus miembros que suban la producción para que haya más petróleo y baje el precio. Eso también influye un poco en esta estabilización de los precios. Medidas de contingencia importantes para que se establezca el precio del crudo en el mundo. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos. 5 casos de una nueva variante del coronavirus fueron detectados en la ciudad de Guayaquil. Las autoridades de salud han ejecutado el protocolo de bioseguridad establecido para este tipo de casos. Pero la pregunta que todos nos hacemos seguramente es si esta nueva variante es o no más contagiosa que la que existe. Tenemos una nota y se lo vamos a contar enseguida. El Ministerio de Salud Pública recibió la notificación de la existencia en Guayaquil de 5 casos del sublinaje BA.2 de Omicron. De acuerdo a los lineamientos de estos casos alertados por universidades que realizan la secuenciación del virus, deben ser confirmados por el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública INSPI. Ante ello se ha iniciado el cerco epidemiológico de los contactos de las personas identificadas, por lo que ahora mismo están bajo el monitoreo de personal médico. En los países donde se han confirmado la presencia de este sublinaje se conoce que es más contagioso, pero no hay evidencia de que sea más letal, con lo que concuerda la médico especialista en enfermedades infecciosas Gabriela Zambrano. BA.2, que es este nuevo sublinaje de Omicron, es 1.5 veces más contagiosa que la Omicron original BA.1. ¿Pero qué es el BA.2? A medida que los virus mutan en nuevas variantes, a veces se dividen o se ramifican en sublinajes. La variante Delta, por ejemplo, consta de 200 subvariantes diferentes. Lo mismo sucedió con Omicron. Se están reportando en países, sobre todo en Europa, brotes, y en Asia brotes de BA.2, que ahora es el sublinaje mayor, con hospitalización incluso en pacientes con esquema de vacunación completa. La vacunación siempre va a atenuar que un cuadro sea grave, dice la doctora Zambrano, pero no se deben descuidar a las personas inmunocomprometidas con enfermedades como la diabetes, cáncer, entre otras. Ellos sí que deberían ya recibir una 4ª dosis. Al igual que con las variantes anteriores, los expertos creen que las vacunas seguirán siendo muy eficaces para evitar la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la muerte. Darío Javier López, Noticias 7. Bueno, del reportaje nos quedan, creo que varias ideas planteadas. Primero, que la pandemia no se ha terminado. Segundo, que con este sublinaje de la variante Omicron, nos da a entender la doctora que le entrevistamos, la doctora Zambrano, que hay una infinidad de posibilidades de que el virus siga mutando y mutando y mutando. Es decir, que puede pasar este sublinaje BA.2 para convertirse en un BA.3. Pero eso pasa en todos los virus, ¿no? Sí, así es. Es una cuestión normal para los virus. La doctora Zambrano recalca que en beneficio del país, en función de esta nueva variante, es que el 80 y pico del porcentaje del país estamos ya vacunados. Pero sin embargo, aquello hay un segmento poblacional que aún sigue permaneciendo en riesgo, que son las personas que tienen a su cargo o sobre ellos algún tipo de enfermedad catastrófica, por ejemplo, que les puede complicar en el camino. Así es, y de los estudios que existen actualmente se dice que esta nueva variante es un 30 y hasta 50% más contagiosa que Omicron. De hecho, la OMS ha mencionado que actualmente 1 de cada 5 casos que se registran de contagios en el mundo tiene que ver y está relacionado con esta variante. Por ejemplo, en el Reino Unido, en donde recordemos que hasta hace poco se levantaron y se flexibilizaron a todas las medidas de bioseguridad, ahorita hay un nuevo repunte de casos y esto también es lo que está ocurriendo en China. Sin embargo, yo creo que más allá del tema para alarmar, hay que ser conscientes, como ya lo dijo Darío, la pandemia no ha terminado, seguimos en pandemia y es por eso que es necesario mantener las medidas de bioseguridad, porque esto continúa, el virus va a seguir mutando y evidentemente
Todavía es muy temprano para declararnos libres de COVID, libres de pandemia, por eso tenemos que ser cautos, más que alarmistas, yo creo que cautos. Dicen los microbiólogos y genetistas que hacen esta investigación que es un organismo vivo, y al ser un organismo vivo cambia de comportamiento, incluso se reinventa. Nos hablaba, y mañana vamos a tener aquí en esta mesa de trabajo precisamente al director de investigaciones de la UES, el doctor Espinosa, para que nos comente esto. Él comentaba alguna vez que estos organismos, como son inteligentes, ya se dan cuenta de que el organismo ha creado barreras de defensa con los anticuerpos y entonces se va disfrazando, es como que se reviste de un camuflaje, me contaba así muy, digamos, muy didácticamente, para engañar al sistema inmunológico y transformarse. Entonces, estas variantes corresponden a este tema. Mientras la ciencia no descubra cómo en un mapa genético bloquearlo, pues vamos a seguir con este bicho. Vamos, no sabemos por cuánto tiempo. Lo bueno es que en todo caso se están realizando precisamente las investigaciones científicas para descubrir cuál es este mapa, ¿no? Entonces sí, tenemos por otro lado también la solución a través de la vacunación y un mensaje para que todos pues tengan ya sus 3 dosis de vacunas efectivamente realizadas, que esto es súper importante. Vamos. Se pusieron las 3. Las 3 ya todos, ¿no? Todos estamos entonces váyanse un poquito para allá. Ya hacemos el pero esta variante es más contagiosa pero menos letal. Sí. Pero no hay que confiarse. Sí. Estamos en pandemia. Así es. Correcto, muy importante ese mensaje. Ahora les contamos, amigos, en otro punto de la información que la Agencia Metropolitana de Tránsito dio a conocer los nuevos horarios que tendrá la revisión vehicular en Quito. Esto comenzaría a mediados de este año. Así es, justamente se ha anunciado ya cómo va a ser la recalendarización. Recordemos que por la falta de licitación del nuevo proceso dentro de la capital, no se había empezado ya el proceso de revisión y matriculación vehicular, pero nosotros hemos preparado cuadros para que ustedes puedan ver, se ha establecido ya de acuerdo al número de placa. Este proceso va a empezar a partir del mes de julio. En el mes de julio, los vehículos particulares que hayan aprobado la revisión vehicular 2021, que tengan placa 1 y 2, deberán acudir para la revisión técnica. En el mes de agosto serán los 3 y 4, en el mes de septiembre las placas que terminen en 5 y 6, en el mes de octubre las que terminen en 7 y 8, en noviembre 9 y 0 y en diciembre todas las que quedaron rezagadas con recargo. Como decimos, esta revisión técnica vehicular se va a hacer a los autos particulares que aprobaron la revisión en 2021, pero aquellos que no y otros vehículos que tienen que someterse a la revisión vehicular en este primer semestre del año tendrán que ir a otros GATS. Escuchemos lo que han dicho desde la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tienen que realizar aquellos autos que no aprobaron, aquellos vehículos que no aprobaron la revisión técnica vehicular en el 2021. Tienen que realizar transporte público, comercial y de cuenta propio. Están incluidos también los transportes de atención escolar. Ellos tienen que realizar inmediatamente la revisión técnica vehicular y matriculación en otro GAT. Hemos realizado las coordinaciones con los GATs aledaños para dar un trato exclusivo con una atención prioritaria. Muy bien, y nosotros continuamos y queremos comentarles también acerca de este tema. Byron. Sí, no, rápidamente. La verdad que es lamentable. Entendemos que la administración del alcalde Guarderas intentó a toda costa regularizar con las empresas, porque acuérdense que la concesión, este es un servicio que todos los GAT, municipios concesionan, buscan empresas privadas que den el revisado mecánico y técnico, y lo que hace la agencia es simplemente cobrar. Pues había déficit de personas, empresas que estén calificadas. Lo que sí me sorprende es que se hayan demorado mucho, porque el señor Guarderas está en funciones desde septiembre, octubre del año pasado, si mal no me recuerdo, y se han tomado 6 meses. Me ha sorprendido realmente el tema que se hayan demorado, porque debe haber muchas empresas que brindan este servicio. Exacto. Además, de hecho, las anteriores estaban todavía digamos, dispuestas a... No sé qué parte técnica se quedó allí. Exacto, y valdría la pena también saber cuánto esto afecta a Quito en su recaudación. El Consejo Municipal tendría que dar respuestas a esto y a por qué los procesos se han demorado tanto cuando había el tiempo suficiente para poder hacer estas licitaciones. Y faltan los de este año, además. Esperaremos entonces las respuestas por parte de las autoridades del municipio. Muchísimas gracias, amigos. Hacemos una pausa y ya regresamos.
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Como hemos ya conocido, el veto del presidente de la República a la ley de interrupción del embarazo, pues ha tenido más de 61 observaciones a todo el cuerpo legal. La Asamblea tiene 30 días para allanarse al veto parcial del presidente o ratificarse en su texto original. A esta hora de la mañana nos acompaña el jurista Roberto Calderón, un experto en estas materias, con quien vamos a iniciar este diálogo. Roberto, gracias por acompañarnos. Lo primero es saber si efectivamente estas 61 observaciones del presidente, digamos que la Asamblea las incorpore de manera total y haya alguien de algunos de los colectivos que se siente perjudicado en sus derechos y pueda poner un recurso o un... Vamos, en la Corte Constitucional de inconstitucionalidad, dependiendo del caso. ¿Invalida la aplicación de la ley? Buenos días, Byron. Verónica, un saludo a toda la audiencia. Bueno, parece que este veto del presidente ha querido de alguna forma contentar a unos y contentar a otros, tratar de buscar una solución salomónica, pero es un poco complicado hacerlo porque se trata de un tema altamente polémico. Así es que yo pienso que sea que la Asamblea se allana al veto presidencial o que busca de alguna forma que esto pase por el Ministerio de la Ley por no reunir los votos suficientes, tanto un grupo como el otro va a plantear algún tipo de acción de inconstitucionalidad, porque tanto los unos dicen afecta el derecho a la vida, que consideramos que es absoluto, como los grupos que están a favor de que se despenalice el aborto dicen esto ciertamente el derecho a la vida no es absoluto, así es que tanto los unos como los otros plantearán algún tipo de acción en la Corte Constitucional. Eso es un hecho. Pero sobre todo hay que destacar que hasta cierto punto el presidente ha cedido en su posición inicial, si es que escuchamos las entrevistas que él tenía cuando era candidato, ha cedido un poco en su posición personal, que la manifiesta en su veto, que incluso pone su opinión personal. Pero de todas formas, los grupos que están a favor que se despenalice el aborto, es decir, que no existan restricciones, consideran que en cambio el veto del presidente pone restricciones, pone requisitos para hacer que esta ley sea inviable y que sea impráctica. Así es que pienso que esperaremos tanto acciones del un lado como del otro. Ahora, el presidente habla de que el cuerpo legal aprobado por el legislativo no respeta los lineamientos establecidos por el dictamen de la Corte Constitucional. Entre ellos, el establecer los requisitos, por ejemplo, del aborto en casos de violación. ¿Cuáles son estos requisitos, por ejemplo, que deberían ser los adecuados, según el presidente? Pienso que los requisitos deberían ser lo mínimo, lo menos posibles. Cuando tenemos muchos requisitos, en realidad una ley se vuelve inviable. Tenemos también un proyecto de ley que viene de la Asamblea con 61 objeciones de la Presidencia, y estas 61 objeciones hasta cierto punto de pasar la ley de esta manera, ya sea un allanamiento o que entre por Ministerio de la Ley, tendríamos una especie de ley Frankenstein, una ley que, como Frankenstein, ¿no es cierto?, busca ser humano, trata de asemejarse a humano, actuar como humano, pero cuando tiene que caminar, actúa torpemente y hasta se puede caer. Entonces, eso le va a quitar un poco de operatividad a la ley. El tema, por ejemplo, de pedir como requisitos, sea una prueba, un examen médico legal, una declaración juramentada o la denuncia en la Fiscalía, tenemos que considerar que en el ámbito rural es muy complicado hacerlo por las distancias, no existe una fiscalía, no se tiene el dinero. Una declaración juramentada cuesta $77 en una notaría. Si es que se trata de una niña de 11, 12, 13 años, ¿de dónde va a sacar los $77? La pregunta sería, ¿sabe esa niña lo que es una declaración juramentada? Exacto. Y pongámonos en el caso de que la declaración juramentada no sea falsa, ¿no es cierto? Tampoco sería imputable del delito de perjurio a la niña como para sancionarle por perjurio. Entonces entramos en una especie de inoperatividad de los requisitos que se plantean. Roberto, y el tema también va porque la Corte Constitucional de alguna otra manera dejó abierta esta posibilidad de no determinar los plazos, los tiempos, que me parece donde también está un poco el nudo crítico, ¿no? Esto de poner 1, 2 días, un mes, 6 meses, se presta esto, ¿no?, para muchas subjetividades. Además también está el tema del
principio de objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Que también ha sido uno de los temas más álgidos. ¿Debería eliminarse esto de dejar la temporalidad y que más bien ya dependa de cada ser humano, de cada mujer, pues que esté en la libertad? Y además, el principio de la ley debe ser para, el buen vivir de la persona. No puede convertirse la ley en un dolor de cabeza peor para una situación tan grave como una violación. ¿Se debería eliminar en la ley este principio de la temporalidad? Es importante recordar que se está eliminando en la parte del artículo 150 del COIP cuando dice que no será punible el aborto en el caso de que se ponga en riesgo la vida de la madre o en el caso de violación en una persona con discapacidad mental. Se elimina la parte, por parte de un dictamen de la Corte Constitucional, que dice mujer con discapacidad mental. Es decir, que no sea punible, no sea sancionable el aborto en general en una mujer que ha sido víctima en una violación. En este caso, cuando existía esta ley, de esta manera, solo con la mujer con discapacidad o el riesgo en la vida de la madre, no existía un límite de tiempo, no existía un número de semanas determinado y nadie se quejó. Pero ahora que se amplía hacia cualquier mujer que no necesariamente tenga discapacidad mental, pues existe una polémica bastante fuerte. Así es que yo pienso que hay una máxima que dice que debe tratarse, el principio de igualdad ante la ley dice que debemos tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y en este caso, las personas, las mujeres menores de edad o que se encuentran en ruralidad deben ser tratadas de una manera diferente. No podemos hablar de igualdad ante la ley cuando les queremos a ellas que tienen circunstancias diferentes ponerles en el mismo plano de una persona, digamos, profesional, adulta de 35 años. Es por ello que el proyecto original de la Asamblea planteaba de 12 a 18 semanas. El veto presidencial establece que sea unificado a 12 semanas para todos. Entonces, pienso que ahí sí se debería considerar que las circunstancias son distintas y por principio de igualdad ante la ley justamente tratar de darles a las personas desiguales un trato desigual. Si no, no podemos decir igualdad ante la ley y tratar, por ejemplo, a los ancianos que por qué están haciendo una cola preferente o por qué a las personas de la tercera edad se les está quitando impuestos y que todos debemos ser iguales ante la ley. En ese sentido, pienso que estaba bien en la manera en que estaba planteado el proyecto original. Respecto a la objeción de conciencia, también hay que considerar ¿qué ocurre si es que en un centro de atención el único especialista que puede realizar esta interrupción del embarazo ejerce su objeción de conciencia? Entonces se le estaría denegando un servicio de salud a la persona que acude. Y eso no sería posible. Si es que el profesional de la salud siente que no está dentro de sus principios por su religión, sus convicciones, pues debería buscar otra profesión porque el servicio de salud es un derecho que no puede ser denegado. Existen sanciones contra los estados por denegación del servicio de salud. En cuanto al proceso que se está dando en la Asamblea Nacional, ¿cómo percibes tú esta situación? Es decir, ¿se contará con los votos necesarios para poder mantener el texto original o seguramente van a dar paso al veto presidencial? ¿Cómo ves tú la situación de la Asamblea en este momento con la coyuntura que existe actualmente frente a esta decisión que se puede tener? Yo pienso que no van a obtener los votos suficientes para irse con el texto original, ¿no es cierto?, para ponerlo de manera fácil a que la gente lo entienda. Pienso que no habrá los votos suficientes y mi pronóstico es que pasará por Ministerio de la Ley, tal como está el veto presidencial, y será susceptible de las acciones que consideren tanto el un grupo como el otro grupo. Roberto, estamos contra tiempo, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Roberto Calderón. Él es jurista y experto penalista en estos temas y sobre todo este tan álgido del tema de la ley de introducción del embarazo. 7 de la mañana con 41 minutos, vamos al corte de regresar. Estará con nosotros el representante de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hablando sobre este reto que tiene el mundo y, por qué no, Ecuador también, el tema de la alimentación de todo el país. Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.
7:45, la guerra en Ucrania ha provocado una escalada de precios en las materias primas y esto impacta en la cesta de la comida de todos los días en todo el mundo. Ecuador y los países pobres, como África, por ejemplo, estamos golpeados también de manera colateral, porque muchos de esos insumos y productos que vienen de la importación de esa zona del mundo afectan en el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es el reto del gobierno ecuatoriano? ¿Cómo debemos enfocarnos como sociedad y sobre todo qué alertas da Naciones Unidas a través de su Agencia de la Alimentación y Agricultura, FAO? Es la pregunta que le hacemos a su representante de Ecuador. Agustín Zimmerman, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el reto está planteado. ¿Qué debemos hacer como país y también qué debe hacer el gobierno? A ver, lo que está sucediendo a nivel global es que Rusia, la Federación de Rusia y Ucrania representan en conjunto 1/3 de las exportaciones mundiales en cereales. Eso quiere decir que el conflicto obviamente es una disrupción enorme al comercio internacional de productos alimentarios básicos y esto se da en un contexto en el que los precios tanto de alimentos como de fertilizantes están en un pico histórico. En febrero del 2022 están muy elevados los precios, vienen subiendo desde el segundo semestre del 2020, ¿no? Entonces, lo que implica esto es una disrupción en general al comercio internacional, que en realidad este año lo que estamos viendo es que puede haber una pequeña escasez debido a que todavía hay exportaciones por hacer de estos dos países. Hay unas 7 millones de toneladas cúbicas de trigo y 12 millones de toneladas cúbicas de maíz. Entonces, tenemos que ver si con el conflicto se pueden exportar o no. Entonces, eso en general es la situación del contexto actual. El tema es que no sabemos cuánto va a durar el conflicto. Y allí es la incertidumbre, porque este año esta pequeña estrechez, digamos, de estas exportaciones puede ser suplida por otros países. India, por ejemplo, podría suplir lo que es el trigo, Argentina, Estados Unidos, Brasil, lo que es el maíz. Pero si se alarga el conflicto, claro, ahí ya va a haber una escasez grande de producción en la próxima campaña y ahí el escenario se vuelve aún más complejo. Dentro de las políticas que se promueve a través de la FAO está precisamente las políticas de reemplazo de alimentos como medidas preventivas, por ejemplo, a la escasez. En ese sentido, ¿cuáles son precisamente estas acciones que ustedes recomiendan como institución, como organismo internacional y que tiene que ir de la mano con las políticas también públicas adoptadas por el gobierno? A ver, ante un shock de este tipo en el mercado internacional de cereales y de aumento de precios, lo que recomienda la FAO primero es la coordinación y de tratar de mantener los flujos comerciales a nivel global funcionando, tanto para los alimentos como para los fertilizantes. Y allí es donde nosotros tenemos dentro de poco aquí en Ecuador una reunión que es la Conferencia Regional de la FAO en la que están participando los 33 países de América Latina y el Caribe. Están viniendo aquí los ministros de Agricultura y un poco en ese sentido vamos a ir, ¿no? En tratar de mejorar, impulsar, asistir esta coordinación de políticas. Otra recomendación muy importante es, dado el efecto que a precios elevados, mayor volatilidad puede tener en la seguridad alimentaria, es tener un foco de atención más fuerte en lo que son los grupos vulnerables, ¿no? Eso la FAO siempre lo promueve a través, bueno, del trabajo con la agricultura familiar y campesina, el conectar más directamente a este sector con los consumidores, etcétera, ¿no? Y otra de las recomendaciones que hacemos es que los países eviten políticas que por ahí benefician al país pero perjudican al comercio internacional, ¿no? Estoy hablando de baja de aranceles, restricción de medidas de exportación, etcétera. Agustín, Ecuador es uno de los países después de Haití en esta zona del mundo con los índices de desnutrición infantil más graves. De hecho, hay desnutrición crónica en muchas zonas, sobre todo en el campo, donde golpean mucho, por ejemplo, provincias como Cotopaxi, Chimborazo. En la costa está Santa Elena y tal vez se me escapa una, que creo que es Manabí.
Desde esa óptica el gobierno trabaja en políticas públicas para disminuir esta brecha y es uno de los objetivos que tiene el gobierno. Sin embargo, yo no sé si ahí la FAO, por ejemplo, tiene unos indicadores más adecuados. Dicen que de 4 de cada 5 niños en esa zona sufren de desnutrición crónica infantil, pero es un tema súper complejo y estructural. No solamente tiene que ver con la calidad de los alimentos, sino también con saneamiento ambiental, agua potable, acceso a educación y a salud. Es un tema súper integral, es muy complejo. Desde el punto de vista de la Agencia Internacional de Naciones Unidas, cómo se está ayudando precisamente para también cambiar esos hábitos alimenticios que tiene la población. Es decir, sustituir esos productos de la cesta familiar, de la huerta, para efectivamente no depender de otros, porque sí, hay un mal hábito alimenticio también. Sí, bueno, a ver, el Ecuador está siendo particularmente golpeado por el conflicto porque Rusia, la Federación de Rusia es uno de los destinos más importantes de ciertas exportaciones del Ecuador y además por el tema de importación de insumos, la urea, que es nitrógeno, viene en gran medida de también de esta zona del mundo, ¿no? Entonces allí el Ecuador tiene que buscar alternativas comerciales tanto de exportación como de importación, ¿no? Obviamente esto golpea los ingresos de divisas al país y de allí el traslado también a la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Respecto a lo que es desnutrición crónica infantil, la FAO junto a otras agencias de Naciones Unidas, precisamente por este motivo, que la desnutrición crónica infantil a veces se malinterpreta como que es falta de acceso de alimento y es mucho más que eso, es falta de acceso a una serie de servicios como de saneamiento, vacunación, etc. Entonces sí promovemos como Naciones Unidas junto a UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la organización la OMS, promovemos una acción coordinada para abordar este tema. Estamos trabajando con la Secretaría de Ecuador Crece sin Desnutrición y sobre todo lo que FAO está promoviendo allí es la interacción más articulada a nivel territorial, ¿no? Tenemos lo que son mesas cantonales y tratar de hacer trabajar a entidades públicas, pero también conectando la agricultura familiar y campesina desde este punto de vista de tener alimentos más, consumo de alimentos frescos, etcétera, ¿no? Entonces un poco nuestra acción como FAO en este tema se está concentrando en este campo. Y dentro de ese trabajo que han realizado como FAO, ¿cuál es la realidad que ven en nuestro país? Si tiene tal vez cifras, si tiene tal vez un análisis acerca de cuál es la investigación que se ha realizado para conocer cuál es la situación real, sobre todo el tema de desnutrición que es tan grave. A ver, Ecuador es el segundo país con peores o con mayores tasas de desnutrición crónica infantil de toda América Latina y el Caribe. El primero es Guatemala y el segundo es Ecuador. En ese sentido, sí, las cifras son eso. El 25% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica infantil y esto es una realidad que viene no de ahora, sino de varios años atrás, ¿no? Hay causas estructurales como las que hablamos, ¿no? De falta de acceso a servicios básicos. Y eso es lo que tenemos que focalizarnos ahora. Sobre todo lo que veíamos de FAO es el tema de falta de articulación a nivel cantonal, a nivel territorial, ¿no? Sí hay políticas, sí ha habido políticas, sí se ha puesto en la agenda política como una prioridad, pero hasta que no se baja a territorio, hasta que no se trabaja de forma articulada en territorio, es difícil que disminuyan los índices de nutrición crónica infantil. Hay ejemplos exitosos de países vecinos. Perú, por ejemplo, logró en 10 años reducir sustancialmente las tasas de desnutrición crónica infantil, poco con este enfoque de actuación a nivel más territorial, ¿no? Y ahora en esta conferencia de FAO de las Américas que se realizará aquí en Quito, por ejemplo, ha cambiado la agenda, me imagino yo, y solo como una idea. Los productores dicen que no hay quien compre su fruta, se desperdicia, hemos visto imágenes terribles como los bananos tirados en la calle. ¿Por qué no, por ejemplo, como una política, digo yo, la FAO puede recomendar que eso se distribuya a esas comunidades indígenas que tienen deficiencia en potasio, por ejemplo, etcétera? Solo como una idea. Esto puede llevarse a la práctica, más allá de la bonita foto que hay siempre en estas conferencias, pero que en la práctica muchas veces los gobiernos no pueden aplicar.
A ver, lo que estamos buscando en la conferencia es precisamente una articulación mayor. Es la FAO como Agencia de Naciones Unidas es un organismo intergubernamental, o sea, que en la reunión participan ministros, pero se llega a la conferencia regional luego de un proceso de consulta y de articulación con el sector público, con el sector privado, perdón, con la sociedad civil, y lo que estamos buscando precisamente ahora con eventos con el sector privado, conectar un poco más esa realidad que, como dice, a veces son, digamos, ministros que por ahí necesitan esa conexión más cercana con lo que es la realidad, y estamos buscando eso, y creo que sí vamos a lograr. El mandato de la FAO es alimentación y agricultura, ¿no? Y lo que nosotros llamamos un sistema agroalimentario, que hoy están bajo presión por la crisis alimentaria, por el COVID, aumento de precios, mayor volatilidad. En el caso de Ecuador en particular está todo el tema también sanitario, con la amenaza de presencia del Fusarium, que sería un golpe también tremendo al tema del banano y los medios de vida de los agricultores. Así que todos estos temas son parte de la agenda, y obviamente también va a ser parte de la agenda el aumento de precios de los alimentos y de los fertilizantes provocado por la situación en el contexto global. Como dicen ustedes, hambre cero y seguridad alimentaria, que es lo que todos buscamos. Muchas gracias, Agustín. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agustín Zimmerman, representante de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 7:56, vamos a la pausa.